Nuevamente nos encontramos acá conversando con Angélica en este espacio que hemos denominado Conversaciones de Cuarentena, y como es muy temprano, porque tenemos una invitada que está conectada directamente desde Ecuador, tenemos una hora menos en este minuto, entonces vamos a compartir el café en esta mañana con Angélica y con Natalia Angulo. ¿Cómo estás, Angélica? Hola Marcela, bien, aquí con mi café y muy contenta y expectante de la conversación que vamos a sostener con Natalia, porque está en Ecuador, donde las noticias, la verdad, nos han conmovido. Si bien la incertidumbre y el miedo está instalado en todos nosotros, ¿no? Ya estamos manejando y convertirlo y reconvertirlo en oportunidades y resiliencia. Igual va a ser fundamental la conversación sobre la vida cotidiana, qué es lo que está sucediendo en este caso, Quito. Sí, bueno, bienvenida Natalia. Natalia es docente de la Universidad Central del Ecuador, una universidad pública, una especie de nuestra Universidad de Chile acá, ¿no? Y Natalia está en la Facultad de Comunicaciones. También tiene una amplia experiencia profesional de desempeño en medios de comunicación y además también como asesora ministerial. Nati, muchas gracias por estar conectada con nosotros y bueno, a disfrutar este café y a poder compartir y a conversar en este espacio. ¿Cómo estás, Nati? Muchas gracias. Hola Marce, qué gusto verte. Angélica, un gusto también saludarte. Qué lindo, Marce, amiga querida, compartir un cafecito en la mañana. Qué rico poder conversar, hacer una juntada en confianza para poder charlar sobre las cosas que están ocurriendo, bueno, en nuestra región. Concretamente yo les puedo conversar qué es lo que está pasando acá en Ecuador desde algunas perspectivas. Si ustedes gustan académicas, políticas, etcétera, podemos ir charlando. Bien, entonces bueno, vamos a partir con lo que de alguna manera mencionaba Angélica, la situación del país y sobre todo también cómo se está abordando la crisis desde la difusión de información para las personas. Sabemos que tienen provincias, sobre todo la provincia donde está radicada Guayaquil, que están con hartas complicaciones, Nati. Así es, según el reporte de ayer, en Ecuador se estaba haciendo antes dos reportes, ¿no? Hasta hace un par de semanas se hacía un reporte en la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, por parte de las autoridades del gobierno, y otro reporte se lo hacía entre las 4 y 5 de la tarde. Hace una semana y media o dos más o menos, se dejó de hacer el reporte de la tarde y se hace solamente el reporte de la mañana. Entonces, estamos como a un tiempito de que se actualicen las cifras, pero hasta el reporte de ayer a las 11 de la mañana teníamos 8.450 casos confirmados. De eso, como ustedes habrán escuchado y me han preguntado bastante por ciertas historias macabras de la provincia del Guayas, efectivamente sí, la provincia del Guayas tiene 5.777 casos. De esos, una gran parte está en la ciudad de Guayaquil, es una ciudad que está a 8 horas de acá de Quito. Yo estoy en la capital, en la sierra, y bueno, hay un montón de factores por los cuales, según han explicado las autoridades, la crisis sanitaria explotó ahí, ¿no? En esa ciudad. De ahí está Quito, con un número menor, pero digamos importante igual, porque nuestro país es pequeño, como ustedes saben. Entonces creo que esa es la comparación que se está haciendo actualmente, en donde, bueno, Brasil tiene el mayor número de casos en la región, está Chile también, pero ustedes superan por mucho el número de habitantes en el país, y claro, por eso un poco la sorpresa acá de que haya ocurrido esto en Ecuador. Sobre el tema de la difusión, pues yo creo que a nivel técnico sí podemos decir que estamos en un momento en el que se aplica la comunicación política gubernamental, pero desde un modelo propagandístico. Esa ha sido una de las críticas que sí le han hecho al gobierno, porque si bien hay un esfuerzo, creo yo, importante de informar y mantener al tanto a la ciudadanía sobre las cosas que se están haciendo, hay ciertos elementos de las narrativas, la frecuencia con la que hay, sobre todo, spots y cuñas radiales. Digamos, hay una crítica ahí sobre cómo se está manejando la información y hasta cierto punto una especie de propaganda del gobierno. Esto ha sido desmentido por las autoridades. Las autoridades han señalado, principalmente el vicepresidente, acá quien está al frente un poco de la vocería
es el vicepresidente de la República, y luego la ministra de Gobierno, quizás en un tercer momento el ministro de Salud. Hay que recordar también que el ministro de Salud llevará menos o aproximadamente un mes en el cargo, porque la anterior ministra de Salud salió, puso la renuncia y con una carta que dejó muy, muy preocupada a la ciudadanía. Entonces, un poco para como triangular lo que estoy diciendo, se vive le han llamado estado de propaganda. Esto ha sido desmentido por el gobierno, pero lo cierto es que sí, hay un montón de operaciones que se están haciendo alrededor de la difusión, principalmente ruedas de prensa, detrás de eso códigos sociales, simbólicos, ideológicos que dan cuenta de, bueno, cómo se está construyendo la narrativa alrededor de la información sobre la crisis. También hay muchísimas producciones audiovisuales que circulan a través de radio y televisión principalmente, que eso es lo que ha sido, decía yo, muy, muy criticado, porque es una especie de spot publicitario todo el tiempo sobre las cosas que está haciendo el gobierno, y Natalia, también información por redes sociales. y en ese sentido, Natalia, esas narrativas, ¿a qué conducen? ¿A que está todo en calma, que está todo controlado? ¿Cuál sería allí el mensaje que se está generando que finalmente choca con la realidad y genera más desconfianza? Sí, la narrativa efectivamente está enfocada, más que todo está bien, a que el gobierno está muy preocupado y respondiendo a la crisis. Acá hubo, digamos, varios estallidos y varias quejas y denuncias, principalmente por tres cosas. Uno son los materiales e insumos con los que está trabajando el personal de salud, y al decir personal de salud me refiero no solo a médicos y a médicas, o a enfermeros y enfermeras, sino también a la gente que hace el aseo en los hospitales, a gente que, no sé si en Chile están familiarizados con el término, acá le decimos camilleros, es decir, la gente que está trasladando a las ¿Se personas entiende? Sí. enfermas, la gente de limpieza, como decía, la gente de guardianía, etcétera. O sea, acá es como ver también que no solamente las y los doctores necesitan estos insumos, sino todo este personal. Esta queja provino, de hecho, inicialmente de las enfermeras, de un grupo de enfermeras que en uno de los hospitales de Guayaquil hizo una pequeñita paralización, una demanda frente a los medios indicando que no tenían los insumos, y frente a eso el gobierno está respondiendo permanentemente, indicando que hay los equipos, que hay los respiradores, que hay las mascarillas, los gorritos, los zapatones, etcétera, pero las denuncias siguen. Es decir, las denuncias del personal de salud siguen en relación a que no se cuenta con todos estos insumos, cosa que permanentemente es desmentido por el gobierno. La otra queja que se tiene es el tema de los cadáveres, que ustedes lo han de haber visto y creo que es lo que más ha concitado como la atención, el asombro, la preocupación. Efectivamente, el sistema estatal, el gubernamental no estuvo preparado. Según ayer decía justo en una rueda de prensa en la noche la ministra de Gobierno, no estuvo preparado, nadie, ella decía, nadie en ningún país ha estado preparado para responder a esto. Y claro, lo que sucede es que un montón de personas empezaron a morir en las casas, en sus casas. Y el gobierno tuvo que pensar en todo un sistema de operaciones para recoger esos cadáveres, pero se demoró y por eso ustedes pudieron ver que habían personas que morían no solo por la COVID, o sea, no solo por tener el virus, morían también por otras razones, pero el sistema colapsó. Este sistema colapsó. Además, la ministra indicaba ayer que esta no era una función del gobierno, pero que las funerarias, los campos santos, es decir, los lugares donde se les entierran, tampoco querían hacerse cargo de estas personas, o en otros casos por el toque de queda no atendían. Entonces, se colapsó. Y la tercera queja, luego de eso, concomitante a lo segundo, es el tema de los entierros, ¿no? En un momento se dijo que se iba a hacer una fosa común, luego esta versión quedó como insubsistente, se creó una fuerza de tarea a cargo de un ministro, y ahí la queja principalmente es que muchas personas no encuentran los cadáveres de sus familias, que los han tenido que ir a buscar en las morgues, donde hay cadáveres apilados, donde hay, digo, condiciones no adecuadas para el manejo de los cadáveres, o que los han ido a buscar a bodegas, o que los han ido a buscar, incluso dicen hasta en basureros.
Entonces, esa es una queja que está latente de personas que no encuentran hasta el día de hoy a sus familiares. Y la respuesta del gobierno un poco es esta, ¿no? La que dice, hemos estado enterrando a la gente, usted se creó una plataforma web por la cual se puede consultar en dónde está la persona fallecida o enterrada, pero hay mucha gente que dice, yo cómo sé si mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, etcétera, está en esa fosa porque nunca pude verla. Nunca pude verlo y yo nunca voy a tener la seguridad de que efectivamente mi familiar está ahí. Entonces, esas son como las tres cosas que están muy latentes y por supuesto, como en todos los países, el tema de las pruebas, ¿no? Oye, Nati, bueno, y también preguntándote a ti, Angélica, que eres, que estuviste trabajando por muchos años en el servicio público, también tú lo conoces bien desde la realidad de tu país, Nati. Preguntarte, Angélica, y traer a la mesa el debate de cómo se aborda esto en términos comunicacionales, eh, por ejemplo, desde las entidades públicas, porque es una situación súper difícil en donde yo creo que hay que poner en marcha planes de crisis, de comunicación para poder abordar situaciones que son absolutamente nuevas. No sé qué piensas tú, Angélica. Mira, con respecto a lo que tú planteas y lo que nos informaba Natalia, acá tanto Chile como Ecuador venían, estaban en una circunstancia, una situación de estallido social, de tensión política que implica mucha desconfianza con lo público. Entonces, lo que está diciendo Natalia es altamente complejo cuando finalmente el gobierno a través del Estado en el fondo genera mensajes que son más bien de propaganda y no de información pública, lo que va generando es más incertidumbre dentro de la incertidumbre que ya existe. Es bastante complejo lo que nos dice, lamentable. Natalia, yo estuve conversando la semana pasada con una colega de Luja, ¿no? Del sector de Luja de Ecuador, y contaba ahí que los funcionarios públicos ya, solo a los de salud se les está pagando los sueldos, el resto no, y que es muy compleja la situación justamente de credibilidad frente al gobierno en este minuto en Ecuador. Eh, a mí, no sé si tú, Natalia, nos pudieses relatar qué pasa con la población indígena, además, en qué zonas se encuentran, especialmente para contarle a nuestra comunidad VM un poco cómo se ubica geográficamente, ¿no es cierto?, en este caso Ecuador, dónde están las zonas de indígenas y cómo ellos están enfrentando esta pandemia. Ya, sobre la primera pregunta respecto de los salarios, efectivamente, en un primer momento se pagó solamente al personal de salud y a la fuerza pública, es decir, a la policía y a las Fuerzas Armadas, que según el gobierno están, digo según el gobierno no porque no sea así, sino porque ese es el discurso que se mantuvo, que es un personal que está en la primera línea y que requería el pago urgente, pero recién al resto del sector público se nos cancelaron los sueldos hace 2 días, ¿no? Esto generó muchísima angustia, ansiedad. De hecho, en la universidad generamos una pequeña activación en Twitter que decía, nosotros también comemos, hashtag paguen a mis profes, que también se sumaron las y los de estudiantes, eso fue bien bonito, porque en realidad todo el resto del sector público estaba impago. Yo desconozco ciencia cierta si ya todo el sector público está pagado. A nosotras y nosotros como docentes ya nos cancelaron los sueldos, sé que a otras instituciones también, pero el gobierno había dicho que hasta esta semana se acababa de pagar los salarios. Entonces, yo me supongo que, que si es que no se pagó a todo el mundo, pues se lo haría hasta este fin de semana. Esto era problemático y mira, yo antes de contarles sobre el tema de los pueblos y nacionalidades de Ecuador, yo quisiera atar con algo que tú decías de esta sensación de incertidumbre y de desconfianza en el gobierno. Yo creo que se ve acrecentada además por una forma de discurso político que llega a ser un poco agotador, pero además tiene unas tácticas, unas operaciones discursivas que, claro, quizás utilizándolas no de forma permanente podrían pasar desapercibidas,
pero ya se ha vuelto como el estándar y la tónica regular de una información gubernamental que genera duda y preocupación. Me refiero concretamente al uso de este metalenguaje, del uso del lenguaje muy técnico, por ejemplo, por parte del ministro de Economía. A mí me gustaría, cuando volvamos a las clases, hacer un análisis concretamente del discurso de economía y finanzas, porque si alguien le pregunta, y ustedes pueden, como docentes de periodismo y de comunicación, ustedes pueden ubicar las ruedas de prensa, las intervenciones del ministro, ustedes se van a dar cuenta que ante cualquier pregunta la respuesta es eminentemente técnica. Es decir, son respuestas que son parte de una conversación entre expertos o expertas del área económica. Entonces yo me acuerdo que recién le preguntaban al ministro, ¿por qué no pagan los sueldos? ¿Qué pasó? Le preguntaba un periodista. Y él empezó a dar una respuesta, digamos, absolutamente compleja en términos, digamos, del sistema económico y financiero del país. Y no era la respuesta que mucha gente esperábamos y que podría decir, sí, ¿se va a pagar por esto o no se va a pagar por esto? Ese es un uso, digamos, que lo está haciendo sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas. En segundo lugar, un poco el Ministerio de Salud también, pero claro, quizá por la dinámica propia, la naturaleza del tema de salud, no se puede utilizar o hacer un uso excesivo de esto. Pero lo que sí pasa, en segundo lugar, aparte de este discurso súper técnico, es también la utilización de estos elementos deícticos permanentemente del nosotros, del ellos, del cambio, del juntos vamos a hacer esto, que de alguna manera luego nos traslada a una especie de discurso de guerra que, digamos, se está manejando en todo el mundo, pero es como que fuésemos los soldados, se nos habla en términos de ser un ejército de valientes que vamos a sacar al país adelante. Se construye al enemigo, pero el enemigo no es solamente el virus. Yo pienso que el enemigo también se está construyendo a partir de la otra o el otro como sospechoso o posible enemigo tuyo en la medida que puede contagiarte. Entonces, este discurso de guerra, yo creo que lo que hace es fomentar esa duda o incertidumbre. No sé si paso directamente al tema de las nacionalidades o nos quedamos un poquito aquí para contarles, porque esto es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y otra cosa que yo decía, no puede ser, es que en las intervenciones de ciertas autoridades han cambiado hasta la escenografía. Entonces, tú ves al ministro o ministra, la bandera, y al fondo un fondo azul celeste como un cielo. Entonces, acá hubo ya llegó a la Asamblea la propuesta del gobierno de un proyecto de ley en donde todo el personal que gane más de $500 tiene que contribuir con un porcentaje de acuerdo a su sueldo. Se nos va a reducir el salario en relación, ellos le han llamado contribución, pero además está otra reducción más del 10%, excepto educación, salud y fuerza pública. Entonces, terminan descontándote, no sé, entre el 11, 12 hasta N% de acuerdo a lo que ganes. Y me acuerdo que cuando se daban esas informaciones, todo el escenario era como un escenario de esperanza, un cielo azul al fondo, la bandera flameando por poco y claro, los ministros vestidos, porque tú te das cuenta que en crisis, por ejemplo, los códigos sociales simbólicos alrededor de los cuales se construye un poco la figura del vocero, la vocera, es siempre un color oscuro, etcétera. Yo digo, acá incluso le transforman a eso, le visten a la persona de otra manera, como para decir, miren, les estamos dando no una pésima noticia de que ya no van a ganar lo mismo, sino que les estamos dando un mensaje de optimismo y esperanza. Entonces, no importa si te voy a reducir el sueldo en N%, porque atrás, o sea, tú tienes esa idea de que te están dando una buena noticia. Entonces, así se están construyendo las narrativas actualmente. Disculpen si me extendí. No, Nati, absolutamente, claro, porque en el fondo tocas entras a un escenario de lo simbólico, que muchas veces a lo mejor no reflexionamos lo suficientemente, pero es súper pertinente para una escuela de comunicaciones, para un periodista, entrar en estas dimensiones de análisis, porque finalmente nos hace desentrañar también las construcciones discursivas que operan y que son muy importantes, y sobre las cuales no solo los periodistas o los profesionales de la comunicación tendríamos que tener una cierta expertise desarrollada, sino que es la capacidad analítica que puede tener también cualquier ciudadano para poder luego analizar lo que está pasando en nuestros propios países. Así es que es súper interesante lo que nos cuenta y además también que nos comparte criterios para mirar también lo que está pasando acá. Claro, este discurso eminentemente técnico muchas veces hace que probablemente puede tener la mejor intención de poder explicar desde la racionalidad técnica
cómo un sistema opera. El problema es que también podría producir en el otro esta sensación de que en realidad me están explicando, pero nadie atiende a cómo me siento o cómo estoy. Entonces, ahí hay un tema importante de poder visibilizar, porque yo me atrevería a decir que a veces, claro, hay personas que podrían, o nosotros mismos podríamos incurrir en esas operaciones discursivas, y basta que reflexionemos para poder decir, mira, a lo mejor esta forma se puede mejorar, esta forma se puede modificar. Yo creo que ahí es un gran aprendizaje que estamos haciendo todos. Angélica, no sé cómo ves tú el tema de, bueno, tú preguntabas por el tema de los pueblos originarios, las nacionalidades, me gusta como dice Nati, las distintas nacionalidades que están en el seno del territorio de Ecuador, y que además también ustedes preservan mucho. Después me gustaría también que pudiésemos pasar a qué está pasando en la universidad. Entiendo que todavía no empiezan el calendario académico y que están ahora preparándose para el inicio de las clases. Pero me parece, Angélica, es súper pertinente tu pregunta de las nacionalidades. Sí, Natalia, si tú nos Sí. pudieses relatar, ojalá piensa en nuestros estudiantes, que finalmente cómo en esta diversidad de Ecuador, ¿qué pasa allí con las comunidades indígenas que fueron las primeras en levantarse el año pasado en el estallido que vimos en las imágenes que vivió Ecuador, y que a los meses se estaba también haciendo una reproducción en Chile desde el punto de vista de ese malestar social? Pero para focalizar específicamente, cuéntanos sobre los pueblos indígenas hoy día, su situación frente a esta emergencia. Ya, sí, como les decía hace un momento, acá en Ecuador hablamos siempre de pueblos y nacionalidades, están en, digamos, todas las provincias de nuestro país, dependiendo si es la costa, la sierra, la Amazonia, y los esfuerzos en realidad en este momento se están concentrando en las ciudades, porque es en las ciudades donde se han generado estos focos de contagio, ¿no? Más bien las preocupaciones a nivel de la zona rural, de la ruralidad, tiene que ver con los medios de producción y las condiciones materiales con las que están enfrentando la crisis. Es decir, aquí estamos hablando no solo de una crisis sanitaria en términos de la enfermedad, sino que estamos hablando de una gravísima crisis económica donde se ponen en riesgo tus medios de subsistencia. El campo no ha dejado de producir, y es algo que nos cuentan personas que están muy cercanas al sistema productivo agrario, pero lo que sí está pasando es que tienen dificultades para sacar sus productos, por ejemplo, con todas las restricciones de movilidad, pese a que el gobierno tiene permitido, digamos, que se trasladen los camiones con los productos, etcétera, para que las ciudades no se desabastezcan. Sin embargo, según conocemos de algunas fuentes, esto no se cumple al 100% en todas las provincias, o hay restricciones, o hay problemas, o digamos que el flujo mismo de transportación tiene dificultades. Entonces, sumado al hecho de que no se, el sistema de comercio no está funcionando con la normalidad que conocíamos. Entonces, digamos que el problema no es que no haya contagios en las zonas rurales, en el campo, pero allá tienen otras problemáticas que son como concomitantes a lo que está pasando por el tema del virus. Entonces, nos preocupa mucho en qué situación se encuentran para poder comprar sus medicinas, por ejemplo, si es que tienen los medios económicos para hacerlo. También lo que está pasando es que algunas provincias están viviendo con mayor fuerza el invierno. Entonces, por ejemplo, en la Amazonia hay desbordamiento de ríos que han afectado a comunidades. Esto sumado al tema del virus, digamos, vuelve complejo, muy compleja la subsistencia, la vida de los pueblos originarios, que ya de por sí atraviesan condiciones muy difíciles en el país, ¿no? También preocupa mucho cómo va a ser el acceso a la educación. Por ejemplo, en la sierra y en la Amazonia, que tienen el mismo ciclo lectivo, ya se dio la instrucción de que las clases debían terminar de manera digital, y la costa la va a empezar de manera digital. Entonces, sí hay mucha preocupación porque a veces vivimos en una burbuja y pensamos que todo el mundo va a poder acceder y conectarse, y no es así.
hay muchas realidades de familias, sobre todo pensando en nuestros pueblos y nacionalidades, que probablemente no tengan ni siquiera acceso a Internet, o que teniendo acceso a Internet no tengan una computadora para cada persona, o no sea un Internet estable, o no hayan los conocimientos simplemente para utilizar las plataformas. Entonces, digamos que la crisis en la zona rural se vive, pero se vive de muchas más formas que no tienen que ver solamente con el contagio. Insisto, el contagio está básicamente concentrado en las ciudades, donde hay mayor aglomeración, pero esto no quiere decir que nuestra gente del campo no esté atravesando por situaciones muy delicadas. Y yo sé que tenemos que finalizar, Marcela, pero quisiera hacerle solo una consulta a Natalia, un poquito una descripción sobre su vida cotidiana, un poco que nos describa cómo está siendo esta vida cotidiana. Entiendo que tú puedes hacer cuarentena voluntaria. ¿Cómo está siendo esto de comprar, hay delivery? ¿Cómo están viviendo el acceso a las mascarillas, etcétera? Sí, Angélica, yo solo quisiera un minuto decir que comparto plenamente contigo. Creo que tener estos espacios nos permite como identificar qué hay que decir hoy por hoy. En un momento donde un montón de artistas, gente, no sé, influencers te están diciendo todo va a estar bien, no se preocupen, vamos a salir de esta. En realidad no es que hay que ser pesimistas, pero también hay que poder identificar aquellas cosas de las que hay que hablar y entender que la cuarentena no es lo mismo con privilegios que sin privilegios, es decir, gente que quizás vive al día y hace $10 porque vende, no sé, limones y manzanas en la calle y que simplemente no puede quedarse en su casa, a nosotras que de alguna manera tenemos un sueldo, que podemos estar en casa preparando clases. Entonces creo que coincido mucho contigo, Angélica, en la medida en que estos espacios nos permiten todavía tener una voz propia frente a las cosas que están ocurriendo. El día a día, bueno, acá en Ecuador se vive como, atando a lo dicho, se vive de diferentes formas dependiendo cómo, en qué condiciones estés, ¿no? En qué condiciones de ansiedad y angustia, porque si tienes un sueldo, mal que bien te lo pagan tarde, pero tienes una forma de subsistencia, a quien no. En este caso, como todavía no iniciamos clases, básicamente en la mañana lo que estamos haciendo es justamente eso, dejar ya a punto las aulas digitales, verificar los contenidos. Yo creo que podríamos hacer, si es que algún momento ustedes consideran pertinente, revisar qué es lo que hay que enseñar ahora, porque yo me ponía a pensar cuando hacía las aulas y decía, ¿es esto lo que les sirve ahora a mis estudiantes? Porque muchas materias están pensadas para un mundo sin distanciamiento social, un mundo, por ejemplo, yo imparto materias que tienen que ver con comunicación estratégica y corporativa. Entonces, esas materias, los contenidos están pensados para un mundo, digamos, del person to person, donde las marcas pueden estar circulando permanentemente, donde hay que pensar en sujetos políticos y sujetas políticas en el día a día. Entonces yo me quedaba pensando, ¿esto funciona ahora en este mundo y el que se viene, esta nueva normalidad de la que nos hablan? Creo que eso es importante analizarlo. O sea, se puede fácilmente trasladar nuestros contenidos de antes a los contenidos de ahora. Creo que esa es una duda que siempre la estoy teniendo. Básicamente el trabajo, creo que los retos son complicados porque si antes de alguna manera tenías un horario de trabajo, no sé si les pasa a ustedes, que estoy segura que les pasa, el trabajo va de largo. Pueden ser las 10, 11 de la noche y entre que se hace la comida, se arregla un poco la casa porque el trabajo doméstico además es muy difícil, muy difícil, Sí, hay que decirlo. muy difícil, sí. Y, Escribo. y claro, y vas como jugando, ¿no? Con eso de haces el almuerzo, pero rápidamente lavas los platos y vuelves y te sientas otra vez a trabajar y quizá a las 8 de la noche te vuelves a juntar en una reunión. Entonces digo, esto del teletrabajo también puede ser una trampa, ¿no? Entonces yo digo, hay que ver también, no con ese optimismo desbordado a lo digital, a la cultura digital, porque también hay unas trampas ahí eh, que nos obligan como a reflexionar sobre estas dinámicas de trabajar y hágalo todo fácil desde la comodidad de su hogar, no están así. Creo que esa es un poco la dinámica del delivery, funciona mucho acá. Nosotras en casa no lo consumimos, no hacemos tanto uso. Creo que eso es parte del temor, de la construcción social del miedo que se trabaja, porque de todas maneras te preguntas, bueno,
y si me vienen a dejar comida, ¿cómo hago? ¿Cómo recibo? Y si están contaminados los envases, no sé, creo que persiste todavía un poco ese temor. Creo que una buena parte de familia estamos cocinando en casa. Las compras, acá hay un solo día que puedes circular con tu vehículo y el toque de queda empieza, mejor dicho, a las 2 de la tarde. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos circular aquí con el auto de acuerdo a la placa del vehículo. Podemos circular solo los lunes, entonces las compras se hacen solo los lunes y máximo hasta las 2 de la tarde, porque a las 2 ya tienes que estar en la casa. A mí, en mi caso, me toca también apoyarle a hacer las compras a mi madre, que vive sola y que es una mujer que tiene como ciertos temas de riesgo en su salud. Entonces sí se vuelve como un poquito más difícil tratar de hacer mis compras, las compras de mamá y cosas así. Además, solo puede salir una persona por familia. Entonces, o sale mi pareja o salgo yo. Y si haces alguna maroma para ir con alguien que conoces, no le puedes hablar en el súper porque se acerca alguien y te dice, no, no puede estar. También estos sistemas de vigilancia, ¿no? Entonces, de control social. Ese es como el día a día. Bueno, nos ha complacido mucho conversar contigo, Nati, y de verdad, claro, refrescarnos en esta actitud crítica a la que tú nos estás invitando con esta conversación, para poder decir, claro, hay un tema que muchas veces yo creo que siempre, los seres humanos hablamos siempre desde los marcos y las miradas que tenemos respecto de nuestra propia realidad, y yo creo que esta es una gran invitación para ir corriendo esos cercos, poder ir viendo críticamente, pero ahí también a lo mejor yo en este reality a lo mejor soy el perfil del optimista rabioso, no porque no quiera desconocer que claro, efectivamente estamos en cuestiones, en una situación muy complicada, pero creo que también ahí, además de la crítica que te haga escrutar la realidad, yo creo que también ahí es muy importante, y vuelvo a hacer también un llamado a la co-creación, no para deslindar responsabilidades que pueda tener el Estado, las instituciones, los gobiernos, sino porque creo que en realidad también ahí la agencia del ser humano, porque finalmente una nación la construimos efectivamente ciudadanos que vamos permanentemente ganando espacios de participación, no solo para hablar desde la queja o desde el miedo. He estado en este tiempo leyendo mucho y me lo recomendó una gran profesora de nuestra escuela, a quien aprovecho también de saludar, Tabata Guerra, que estuvimos hablando largo sobre el periodismo soluciones. Por ejemplo, cómo esta corriente que es impulsada a partir de la Fundación Gabriel García Márquez, se focaliza también en, además de los diagnósticos, que yo creo que somos todos muy expertos en hacer, o más dados a hacer, buscar experiencias, por ejemplo, de éxito en ciertas problemáticas sociales o en ciertas problemáticas detectadas, para poder efectivamente hacer circular soluciones que además nos involucren, pero no solo hacer circular, sino que visibilizar los procesos de co-creación de soluciones que pueden ser, que pueden involucrarnos, que pueden en el fondo hacernos de alguna manera renovar nuestros vínculos, fundar nuevas relaciones entre nosotros, fundar nuevas relaciones entre los ciudadanos y el Estado, por ejemplo. Entonces, gracias por esta conversación, Angélica, muchísimas gracias también por conectarte muy temprano en este día sábado, y a ti, Nati, por abrirnos el espacio de tu casa y por contarnos también estas grandes experiencias que nos comunica. Un gran saludo a la comunidad de la Escuela de Comunicaciones, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, que también están, muchos de ellos, colaborando con despachos para radios, y bueno, en este tiempo de cuarentena no perdamos el contacto y los vínculos, y aprovechar en este sentido la tecnología que nos permite tener este tipo de experiencias. Angélica. Muchas gracias y sigamos conversando en cuarentena. Bueno, gracias por todo. Un abrazo desde Ecuador. Chao. Esté muy bien. Adiós. Chao.